¿Sabías que un narrador de Pokémon fue detenido por posesión y abuso de sustancias ilegales? Y que debido a ello, un corto de Pokémon fue prohibido en Japón. Una franquicia tan popular como Pokémon está destinada a ser el blanco de ciertos grupos o incluso de los propios fans. En este video hablaremos de las controversias y las críticas hacia la franquicia. Bienvenidos al iceberg de controversias de Pokémon. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Episodios censurados. La polémica más conocida de todas es la del episodio del soldado eléctrico Porygon. 685 niños fueron enviados al hospital debido a náuseas, mareos, pérdida de conciencia y convulsiones. Esto le valió a Pokémon una prohibición de 4 meses de emisión en televisión en Japón, y la noticia del incidente se extendió rápidamente por todo el mundo. El episodio se incluyó en la edición de 2004 y en la edición para jugadores de 2008 del libro Guinness de Records, ostentando el récord de mayor número de ataques epilépticos fotosensibles provocados por un programa de televisión. También se ha referenciado varias veces en populares programas de televisión como Los Simpson y South Park. El propio Porygon se convirtió en un Pokémon polémico, aunque en realidad las luces que provocaban que los niños fueran enviados al hospital eran producidas por Pikachu. Se emitió un episodio de Los Simpson en 1999 en el que Bart y compañía experimentan convulsiones por ver un programa de televisión japonés con luces que parpadean rápidamente, haciendo referencia a este incidente que fue mundialmente conocido y que al día de hoy ostenta el récord de más ataques epilépticos fotosensibles provocados por un programa de televisión. La leyenda de Dratini es otro episodio controversial que fue prohibido en casi todos los países fuera de Japón, principalmente debido al uso excesivo de armas de fuego, apuntando y disparando contra varios personajes. Y vaya episodio para ser prohibido, porque este era indispensable para entender cómo Ash atrapó a un total de 30 Tauros. Otro factor que contribuyó a la prohibición del episodio fue que Meowth utilizara un bigote al estilo de Adolf Hitler. Otro de los primeros episodios prohibidos en Occidente fue Vacaciones en Acapulco. Se prohibió debido a la participación de James en un concurso de belleza que, para obtener una ventaja, recurrió al uso de un traje inflable que le proporcionaba grandes pechos. Otro momento es cuando un anciano se le queda viendo a Misty de manera inapropiada, mencionando que desea divertirse con ella dentro de un par de años. La narradora japonesa del séptimo corto de Pikachu, Sakai Noriko, fue detenida en 2009 y posteriormente condenada por posesión y abuso de sustancias ilícitas. Debido a ello, fue prohibido en Japón y desde entonces no se ha vuelto a emitir ni se ha lanzado en video doméstico en dicho país. Hay varios episodios prohibidos que puedes consultar en Wikidex si estás interesado. Crueldad animal. Organizaciones como PETA han afirmado que la forma en la que se desarrollan las batallas Pokémon es análoga a las peleas de gallos en las que dos animales luchan contra su voluntad por el dominio o la supervivencia, mientras que el dueño recibe un premio o dinero por la victoria. En este tipo de competencia, el animal puede sufrir lesiones o morir. Sin embargo, Pokémon se ha comparado más con las peleas de escarabajo-rinoceronte, en las que dichos enfrentamientos son inofensivos o no letales para los insectos. De hecho, se dice que la inspiración de Satoshi Tajiri para Pokémon se basa en esa competencia de insectos. Además, aunque los Pokémon pueden sufrir daños, no ha habido un solo caso en el que un Pokémon muera directamente por heridas en un combate. Aparte, se ve que los Pokémon disfrutan de las batallas y se enorgullecen de su desempeño y victorias. Kadabra. Hace varias décadas, si mencionaras telequinesis y una cuchara, no pensarías en Kadabra, sino en Uri Geller, quien era un popular mago e ilusionista que afirma tener poderes telequinéticos. Este se volvió popular por supuestamente ser capaz de doblar cucharas con la mente. Cuando el Pokémon Kadabra fue lanzado, Uri Geller notó las similitudes y consideró que Nintendo había infringido sus derechos de autor. Las primeras declaraciones de Geller en el asunto fueron que Nintendo lo había convertido en un Pokémon malvado y que habían robado su semejanza al usar su nombre y su característica principal. Aunque el nombre de Kadabra es muy diferente al de Geller, es el nombre japonés al que el mago se refiere, ya que el Pokémon psíquico es conocido como Jungerer. No es una coincidencia perfecta, pero se puede notar la similitud. Esta no sería la primera ocasión en la que un Pokémon es nombrado a partir de un personaje famoso como Jackie Chan y Bruce Lee.
20 años después de la queja de Geller, este se disculpó por la disputa, diciendo: "Siento mucho lo que hice hace 20 años. Niños y adultos, estoy levantando el baneo. Ahora todo depende de Nintendo para relanzar mi carta de Kadabra. Posiblemente será una de las más raras ahora. Mucha energía y amor para todos". I'm so happy. I love Nintendo. I love Pokémon. And I love the fact that you can all have the Jun Geller card again. Hypno. Lleva un péndulo en la mano. Una vez hizo desaparecer a un niño al que había hipnotizado. Esta es la descripción en rojo fuego de uno de los 151 Pokémon originales, Hypno. La popular playera Sleeper 097 muestra a un Hypno caminando de la mano de dos niños, aparentemente hipnotizados por su péndulo y llevándoselos a algún lugar sin su consentimiento. Incluso en el anime, se ve a Hypno y a Drowsy utilizar sus poderes hipnóticos específicamente hacia los niños. Religión. Que los Pokémon son satánicos se convirtió en una idea popular entre los fundamentalistas religiosos. Predicadores como Josué Irión hablaban de las propiedades malignas de los Pokémon, además de decir mal sus nombres a cada rato. Warsolt, Bristol, Caterpillar, Whitley, Rastala, Evans, Nicoden, Nicodiro, Clerefal, Islombro, Hausler, el dios del engaño y de la mentira, del hipnotismo. Esto siempre ha ocurrido con películas, dibujos animados, libros o anime, en los que existen hechizos mágicos o sucesos sobrenaturales, y Pokémon, dada su popularidad, fue el centro de atención de estos grupos religiosos. En la actualidad, una cadena de radiodifusión italiana que emite programas de temática católico-romana, emitió en abril de 2000 una aprobación pública de Pokémon, afirmando que los juegos no tenían ningún efecto secundario moral perjudicial y se basaban en lazos fuertes de amistad. Racismo. El miembro de acero del trío Reggie fue parte de una polémica relacionada con su sprite de diamante y perla, como se muestra en esta imagen, en la que tiene un parecido con un saludo realizado por miembros del Partido Nacional Socialista. Debido a la polémica, el sprite se cambió posteriormente. El diseño de Jynx fue oficialmente modificado por Game Freak para que fuera morado en lugar de negro a partir de los lanzamientos internacionales de Pokémon Oro y Plata, y se incluyó en todas las versiones de los juegos desde la tercera generación en adelante. En los últimos años, algunos fans de Pokémon han señalado que Jynx podría estar inspirada en la tendencia del Ganguro, una moda japonesa en la que las mujeres se broncean mucho, se decoloran el pelo y se aplican grandes cantidades de maquillaje. Esta teoría se basa principalmente en el pelo largo, liso y rubio de Jynx, que es un atributo común de la moda Ganguro. Otra teoría es que Jynx se basa en la diosa nórdica Hel, a la que a menudo se representaba con un rostro mitad blanco, mitad negro y que gobernaba el Nibelheim, una tierra de hielo y frío primordiales. Algunos fans afirman que Jynx comparte rasgos con la icónica cantante de ópera Fat Lady, a la que la cultura pop representa vestida como la valquiria Brunilda. También se ha afirmado que Jynx está basada en Yama-Uba, un espíritu de la mitología japonesa. La líder de gimnasio de Ciudad Esmalte en Pokémon Blanco y Negro, Aloe, también suscitó preocupación por el racismo. Sus ilustraciones originales, así como sus sprites en el juego, la muestran con un delantal. Surgió la preocupación de que la gente fuera de Japón relacionara a Aloe con el estereotipo de la mami. Al igual que Aloe, la mami suele ser representada como una mujer de piel oscura que lleva un pañuelo en la cabeza y un delantal. Debido a esta similitud, se cambió el diseño de este personaje, que pasó de llevar el delantal al frente a llevarlo colgado al hombro como una capa. A pesar de esto, los sprites de Aloe no se modificaron en las versiones internacionales de Pokémon Blanco y Negro o Pokémon Blanco 2 y Negro 2. Glitches. Los glitches están por todas partes en los videojuegos y son un resultado natural de la programación, ya que no todo puede ser perfecto. Sin embargo, en lo que respecta a los glitches, no he visto tantos como los de la primera generación, incluidos Missing No, que resulta ser una fábrica de glitches portátil. El glitch de Mew, Ciudad Glitch, Pokémon arriba de nivel 100 y mucho más son ejemplos de estos errores y descuidos de programación que, aunque podrían criticarse desde el punto de vista de la programación, resultaban extremadamente divertidos para experimentar. Terceras versiones.
Las versiones pares de Pokémon son básicamente el mismo juego con pequeñas diferencias entre ellas, tales como los Pokémon que puedes capturar. Sin embargo, esto nunca ha sido un problema, ya que los juegos en cuestión se lanzan al mismo tiempo, por lo que los consumidores tienen la opción de elegir la versión que más les atraiga, pero cuando sale la tercera versión de esos juegos, a veces recibe críticas por no añadir suficiente contenido como para que merezca la pena comprarla. Algunas personas solían esperar a que saliera la tercera versión para no gastar dinero en el par inicial de juegos, o de plano se quedaban con alguna de las que habían comprado al principio. Esta práctica cesó a partir de Pokémon X y Y, ya que no tuvimos la oportunidad de jugar al mítico Pokémon Z o Stars. Apuestas. Los casinos eran lugares emblemáticos de varias regiones de Pokémon en donde el jugador podía comprar o ganar monedas para canjearlas por diferentes premios. Debido a esto, así como a la naturaleza de las batallas Pokémon en las que el jugador gana dinero por derrotar a los Pokémon del entrenador contrario, Pokémon ha sido acusado de incentivar las apuestas, ya que algunos grupos han comparado estos enfrentamientos con las peleas de gallos. Esto repercutió en la forma en que se clasificaron los juegos, ya que para que estos fueran para todos, tuvieron que dejar de hacer referencia a la simulación de apuestas en los juegos. Porygon no hizo nada malo. Esto se refiere a un tweet publicado por The Pokémon Company diciendo: Porygon no hizo nada malo. Se trata de una clara referencia al episodio que provocó que muchos niños en Japón fueran hospitalizados debido a convulsiones. Es interesante observar que en efecto, Porygon no hizo nada malo, ya que Pikachu fue el responsable de las luces que afectaron a los niños japoneses que vieron el episodio, pero siendo la cara de Pokémon, no habría sido fácil deshacerse de Pikachu, así que Porygon asumió la culpa. Aunque The Pokémon Company tenía razón, el público en general se tomó el tweet como una falta de respeto hacia los niños y sus familiares afectados por las convulsiones y otros síntomas. Pokémon Go. Pokémon Go ha causado varios accidentes y muchos de ellos mortales. Esto se debe a la naturaleza del juego, ya que incita a la exploración para atrapar Pokémon. Varios de estos sucesos han aparecido en las noticias, como el caso de Gerson López de León, un guatemalteco de 18 años que se cree que es la primera persona que falleció como consecuencia de jugar a Pokémon Go. Falleció de una herida de bala después de que él y su primo irrumpieran en una casa de Chiquimula en un intento de atrapar Pokémon. Otro caso es el de un danés que murió en un accidente de tráfico cerca de Aarhus. La policía observó que la aplicación seguía funcionando en su teléfono cuando llegaron al lugar de los hechos. Otra polémica surgió con una foto de un Koffing presente en el Museo Conmemorativo del Holocausto. Como sabrán los fans de Pokémon, Koffing es conocido como el Pokémon Gas, por lo que era de esperarse que la gente pensara que era insensible que una criatura de esta naturaleza apareciera en un lugar como este. Obviamente fue un hecho involuntario, ya que Koffing es un Pokémon bastante común que se encuentra en casi cualquier parte del mundo. Asfixia con juguetes. Un niño de 7 años murió asfixiado después de que una pelota de goma de Pokémon se le atorara en la garganta. Sus padres crearon un sitio web llamado Pokémon Mata, en el que criticaban a Hasbro y a Pokémon por no tomar las medidas de seguridad adecuadas en el diseño de sus productos. En noviembre de ese año, los padres del niño presentaron una demanda contra Hasbro y Toys R Us. En diciembre, como promoción de la primera película, Burger King lanzó una serie de juguetes promocionales en forma de Pokébola incluidas en sus comidas infantiles. Después de que una niña se asfixiara porque se había tapado la boca y la nariz con la mitad de la Pokébola, esta compañía las retiró y las cambió por comida durante un tiempo limitado. Censura en el juego de cartas coleccionables. Las primeras cartas japonesas de Pokémon generaron preocupación por ser inapropiadas para el público occidental. He aquí algunos ejemplos. En la carta de Koga's Ninja Trick podemos ver un símbolo que el público occidental podría confundir con otro bastante infame relacionado con el asesinato en masa y el odio, a pesar de ser un símbolo de divinidad y espiritualismo en sus orígenes. Debido a esto, tuvo que ser modificado para el público occidental. Lo mismo ocurrió con Misty's Tears, ya que muestra a la líder de gimnasio acuático sin ropa en la versión japonesa. Sabrina's Gaze es otro caso en el que la líder de gimnasio psíquico podría parecer que está haciendo una seña obscena a los jugadores. Mecánicas rotas en las primeras generaciones.
El hecho de que la característica especial incluyera tanto al ataque especial como la defensa especial en los juegos de la primera generación daba una ventaja injusta a muchos Pokémon, especialmente a los de tipo psíquico. Ataques como giro fuego y repetición impedían al rival usar cualquier movimiento, y ser congelado significaba prácticamente perder la batalla. Estos, entre muchos otros descuidos y elementos desequilibrados, eran motivos suficientes para afirmar que las mecánicas de la primera generación estaban rotas. Chimpokomon. Este episodio de South Park parodia a Pokémon y a la cultura pop en general. Además, la línea de juguetes de estas criaturas ha hecho cameos en muchos episodios posteriores. Cerca del final del episodio, Kenny McCormick muere de un ataque epiléptico como referencia al episodio censurado de Porygon. Además, el episodio parodia en gran medida al anime y a los videojuegos. Ash Ketchum y James son parodiados y algunos de los Chimpokomon que se ven se parecen mucho a Pikachu, Meowth, Jolteon y Charmander. Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Cuando se trata de remakes, Rojo Fuego y Verde Hoja nos acostumbraron no solo a los gráficos mejorados, sino también a contenido extra. Este par contaba con el Archie 7 y Pokémon de la segunda generación. Heart Gold y Soul Silver tenían el Pokéwalker, la inclusión de legendarios de la primera y la tercera generación, así como la Pokédex nacional de aquel entonces, con 493 Pokémon para atrapar y muchas más características que probablemente los convirtieron en los mejores remakes jamás lanzados. Rubí Omega y Zafiro Alpha cuentan con el episodio Delta, nuevas mega evoluciones y la Pokédex nacional con 721 Pokémon. Aunque Diamante Brillante y Perla Reluciente son gráficamente superiores, los juegos fueron acusados de ser extremadamente fieles, a tal punto que no se incluyó la historia de Platino de la misma forma en que Oro Heart Gold y Plata Soul Silver se basaron en Pokémon Cristal. Otra cosa es la escala de los Pokémon que siguen al jugador. La escala parece extraña en comparación con lo visto en Heart Gold y Soul Silver o Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. La dificultad en los juegos de Pokémon se ha considerado muy fácil, pero cuando se trata del alto mando en los remakes de Sinnoh, esta está a otro nivel, ya que estos tendrán Pokémon con 30 BIs con sets de movimientos competitivos, y Cynthia tiene un equipo competitivamente equilibrado de 31 BIs contra tu equipo de aventura ordinario. Sin duda, uno de los remakes más criticados. Gear Project. Gear Project o Team No. 1 son los nombres que recibe un equipo de Game Freak dedicado exclusivamente a producir juegos que no son de Pokémon, mientras que el Team No. 2 se dedica a Pokémon. La decisión de Game Freak de contar con un grupo de personas no dedicadas a la franquicia de Pokémon ha sido la causa de que algunos piensen que los juegos más recientes de Pokémon no están cumpliendo los estándares de calidad esperados y que no tiene sentido esforzarse en proyectos que no van a destacar. Resort Batalla de Rubí Omega y Zafiro Alpha. Según Junichi Masuda, no se incluyó el frente de batalla en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha porque solo pocos jugadores la habrían apreciado plenamente y utilizado. Hoy en día los jugadores se aburren y se frustran con más facilidad y no les interesan las cosas que son tan exigentes o desafiantes. El frente de batalla es un conjunto de instalaciones competitivas posteriores a la aventura principal, introducidas en Pokémon Esmeralda, en las que se pone a prueba al jugador de diferentes maneras, y se considera uno de los desafíos más difíciles de Pokémon y una de las características más emblemáticas de la tercera generación. La exclusión de este lugar en los remakes de 3DS decepcionó a muchos jugadores que esperaban revivir la experiencia en sus nuevas consolas. Malas animaciones. Uno de los principales exponentes de esta crítica es el youtuber Distant Kingdom, el cual tiene algunos videos que critican la mala animación y las malas decisiones tomadas por Game Freak en juegos recientes. Señala el hecho de que juegos pasados como Pokémon Stadium o Pokémon Battle Revolution tienen mejores animaciones que, por ejemplo, Espada y Escudo. Esto lo ejemplifica mostrando un video en el que un Pokémon utiliza doble patada en un juego de la octava generación y lo compara con Pokémon Battle Revolution, en el que podemos ver una animación más fluida y orientada a la acción. Algunos dicen que debido a la cantidad de Pokémon y movimientos existentes, dar a cada criatura y movimiento una animación distinta y compleja ocuparía mucho espacio, mientras que otros afirman que Game Freak no ha puesto el esfuerzo y el cariño necesarios en su propiedad intelectual. Pokémon descartados en Rubí y Zafiro.
Incontables horas y esfuerzos se invierten en coleccionar y entrenar Pokémon, y este fue el caso de los jugadores que pasaron años jugando a las primeras 2 generaciones, solo para darse cuenta de que sus queridos Pokémon se quedarían atrapados debido a la falta de compatibilidad entre estos juegos con Rubí y Zafiro. Al principio esto no habría sido un gran problema, si no hubiera sido por el hecho de que 184 Pokémon no se encontraban en ninguna parte de la región de Hoenn. No fue sino hasta el lanzamiento de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, así como de Colosseum y Tempestad Oscura, que todos los jugadores pudieron atraparlos a todos. Precisamente por esto, la Pokédex de la tercera generación es conocida por ser de las más difíciles de completar. Onix y Cloyster. Muchos han señalado que una pareja en Pokémon Heart Gold y Soul Silver hace referencia a las partes privadas masculinas y femeninas basándose en los Pokémon que usan contra el jugador. Si se trata de una coincidencia o ha sido incluido intencionadamente por los desarrolladores, nadie lo sabe. Rareza de los Pokémon Shiny. Una entre 8192 era la probabilidad de encontrar un Pokémon Shiny en las primeras generaciones de Pokémon. Esto hacía que estos escurridizos Pokémon fueran tan raros como los Pokémon míticos de la época. Debido a su rareza, no mucha gente sabía de su existencia, y los que sí, no se encontraban con muchas de estas criaturas como la gente hoy en día. Objetos como el amuleto Iris, el método Masuda, entre otros elementos más recientes, hicieron que encontrar Shinies o incluso cazar Shinies fuera mucho más fácil. Y hasta cierto punto, estos Pokémon raros perdieron su valor con el paso de las generaciones. Además, el hackeo se convirtió en un método más fácil y accesible para obtener los Pokémon más raros, dado que incluso se pueden comprar estos Pokémon ilegales en línea, y debido a que hacerlos parecer legítimos no es tan difícil como podría parecer, mucha gente puede presumir de tener cientos de Pokémon Shiny y sería imposible demostrar lo contrario. Pokémon es un juego fácil. Los juegos de Pokémon nunca se han caracterizado por su elevada dificultad. Incluso volviendo a Oro, Plata y Cristal, es bastante fácil terminar el juego debido a que los entrenadores más poderosos de la región tienen Pokémon por debajo de nivel 50. Hoy en día, con compartir experiencia, ya sea que un Pokémon pelee o no, ganará experiencia en las batallas, lo que hace que los juegos sean más fáciles y que el equipo esté más equilibrado. Hasta donde sé, solo Blanco 2 y Negro 2 introdujeron diferentes dificultades, incluido el modo reto. Sin embargo, había un descuido en el que un Pokémon, por ejemplo, aparecía con un nivel superior pero con las estadísticas de uno de nivel inferior. Aún así, la aventura era más difícil y los entrenadores disponían de Pokémon adicionales con mayor inteligencia artificial y objetos más competitivos. Sería ideal dar a los jugadores la libertad de ajustar la dificultad de las partidas al principio de la aventura para atraer a todo tipo de entrenadores, pero por una razón u otra, Game Freak no ha mostrado interés. Descalificación por pronombres. Durante un torneo de Pokémon, al preguntársele por sus pronombres, el concursante Makani Tran se rió, provocando la molestia de un juez y su posterior descalificación. Esto causó indignación, ya que algunas personas pensaron que el participante se estaba riendo de la pregunta. Según él, se reía por nerviosismo, pero al final esta explicación no cambió nada. Violencia en el manga de Pokémon. El anime de Pokémon, salvo en algunos episodios iniciales, puede ser bastante inocente. No obstante, cuando se trata del manga, puede llegar a ser bastante violento en comparación con lo que Pokémon nos tiene acostumbrados. Tomemos como ejemplo esta escena en la que un Arbok es partido por la mitad por un Charmeleon. Podemos ver a este Pokémon Cobra tendido en el suelo con sus entrañas salpicadas por todo el lugar. Otro ejemplo es un Psyduck zombificado al que le falta un ojo y está en estado de descomposición. Hackear en Pokémon competitivo. Los Pokémon hackeados son Pokémon que no se obtienen por medios normales en el juego. Generalmente se crean usando software de terceros no oficial para saltarse todo el proceso de obtención de dichos Pokémon. Cuando se trata de jugadores que hacen trampa en sus propios juegos sin ninguna interacción con otros jugadores, probablemente a nadie le importaría, pero si un jugador decide hacer trampa usando estas herramientas para conseguir algo tan grande como ganar un campeonato, es diferente.
Que yo sepa, el problema de crear Pokémon artificialmente es que si se hace bien, podría ser casi imposible detectar si un Pokémon ha sido hackeado o no. Podría darse el caso de que un Pokémon hackeado que tuviera un movimiento beneficioso exclusivo de un evento pudiera llegar a una competición importante sin ser detectado como hackeado, porque su información no mostraría ninguna incoherencia. No sé cómo se comprueba la legitimidad en los torneos de Pokémon, y corríjanme si me equivoco, pero creo que sería imposible saber si un Pokémon es legítimo o no, siempre y cuando elementos como las Pokébolas donde se puede atrapar a un Pokémon o sus movimientos sean posibles en los juegos. Sería de esperarse que esto incitaría a los jugadores a no esforzarse en invertir cientos de horas en crear equipos competitivos y quizá en algún momento tomaran la decisión de hackear Pokémon ellos mismos. Algunas personas han sugerido que los competidores de los torneos pueden generar Pokémon bajo la supervisión del personal del torneo con todas las características que deseen siempre que sean legales para usar esos Pokémon y acabar con el debate, pero también podría disuadirlos de jugar los juegos de Pokémon como tal. Caza de Shinies. Oh my god! Shiny Natu! Shiny Natu! Oh my god! Oh my god! Shiny Natu! Oh my god! I finally found it! Los Pokémon Shiny son raros y los jugadores apasionados de Pokémon se centran en atrapar a los Pokémon más raros que jamás hayan existido, más que en otros aspectos del juego. Aunque encontrarse con un Shiny puede ser emocionante, algunos jugadores piensan que el hecho de pasar horas o incluso días cazándolos puede ser aburrido y una pérdida de tiempo. Algunas personas han criticado la cantidad de tiempo que se tarda en encontrar un Pokémon Shiny, especialmente en los primeros juegos donde las probabilidades eran de 1 entre 8192. Una cacería de un Ralts Shiny en YouTube, por ejemplo, tomó 247.289 reseteos, lo que demuestra cuánto esfuerzo, dedicación y tiempo puede llevar conseguir un Pokémon con una coloración diferente. Pose de Nidoqueen en Pokémon Stadium japonés. En la animación de Nidoqueen en Pokémon Stadium japonés se agarra el pecho con orgullo después de salir de su Pokébola. Esto se atenuó para el público occidental en el Pokémon Stadium americano, pero no tanto para algunos. Los regalos misteriosos no son tan especiales. Conseguir un Pokémon raro, especialmente uno mítico, era poco común. Si uno de ellos estaba disponible, se regalaba en lugares específicos y por tiempo limitado, por lo que estaba reservado solo para unos pocos. Hoy en día, con acceso a internet y códigos, cualquier jugador de casi cualquier parte del mundo puede tener acceso a estos raros Pokémon. Incluso cuando Game Freak distribuía Pokémon míticos, no lo hacía directamente dando al Pokémon tal cual, sino con tickets u objetos que daban acceso al jugador a lugares en los que podía capturar a estos Pokémon por sí mismo. Lugia fue creado bajo los efectos de las drogas. Takeshi Shudo estuvo muy involucrado en la producción del anime y fue el responsable de la creación de uno de los Pokémon más icónicos de la segunda generación, Lugia. Lo controvertido de este hecho es que, tal y como recoge la descripción, creó a este Pokémon legendario bajo los efectos de varias sustancias, tal y como lo declaró en una entrevista. Si no puedo beber, tomo tranquilizantes. Cuando estoy bajo los efectos, me ayuda a ordenar todos mis pensamientos confusos. Sin embargo, cuando se trata del alcohol y las drogas, tienes que conocer tu límite. Si empiezo a pensar que 1 más 1 no es necesariamente igual a 2, cuando esto se vuelve difícil, significa que estoy ebrio. Si me intoxico más después de eso, no podré pensar de forma productiva y además existe el peligro de tropezar en algún sitio y hacerme daño. Dexit. La cantidad de Pokémon capturables en Ultrasol y Ultraluna ascendía a 807. Esta fue la última vez que tuvimos a todos los Pokémon en un juego, ya que con el lanzamiento de Espada y Escudo y los juegos posteriores, no puedes tenerlos a todos. La razón de esta controvertida decisión se debió a la enorme cantidad de Pokémon que existen hoy en día, con un total de 1025. Era de esperarse que esto no fuera bien recibido por los fans de Pokémon, ya que muchos de sus Pokémon favoritos no serían incluidos. Game Freak intentó elegir a los Pokémon más populares para satisfacer a la mayoría de los jugadores, pero siempre quedarán algunos fuera, y es posible que con las próximas generaciones esto siga ocurriendo indefinidamente. 4 dedos.
Los que hayan visto mi iceberg sobre Pokémon rojo, azul y amarillo recordarán la polémica que hubo sobre el hecho de que Mr. Mime tuviera 4 dedos en su ilustración inicial. Para los que no estén familiarizados con la cultura japonesa, 4 dedos suele ser sinónimo de estar con los yakuza, es decir, la mafia japonesa, ya que para pagar una mala acción de sus miembros, tienen que realizar un ritual conocido como yubitsume, en el que un miembro se corta el dedo meñique. A partir de la segunda generación, Mr. Mime aparece con 5 dedos. Pelea de excremento. Después de 30 a 40 minutos en mi habitación relajándome con una siesta rápida, me desperté con el sonido de golpes que venían del pasillo donde el equipo español estaba hospedándose. Al parecer, en algún momento después de que habían aparecido y cuando fuimos a Wetherspoons, los españoles habían decidido tener una pelea de excremento en el pasillo y esto había molestado al personal y a varios clientes en el hotel, lo suficiente como para llamar a la policía y hacer que se fueran. Esto fue denunciado por un participante del Campeonato Mundial Pokémon en Birmingham, conocido como Pokechamp 21, que tuvo la desgracia de presenciar lo que el equipo de España estaba haciendo en los pasillos de su hotel bajo los efectos del alcohol. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse a mi canal y denle like al video, ya que esto me ayuda muchísimo a que más gente vea el contenido. Hasta pronto.